Muy buenos días, el lunes 15 de julio titulamos nuestra apertura de hoy día 218 ataque de pánico, porque el sábado desde Estados Unidos el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron cambios en la política financiera del país en medio de una creciente incertidumbre y el umbral de lo que podría considerarse como una corrida. Además, en sus declaraciones posteriores, el presidente dijo que los aumentos de los dólares paralelos le generaban textualmente cero pánico. Por eso abrimos el programa de hoy escuchando Panic Show de La Renga, interpretado por el propio Milei durante la presentación de su libro en el Luna Park, ya siendo presidente. El ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o una causa aparente, por lo menos en la proporción para generar esa reacción. Cuando se presenta un ataque de pánico se puede sentir como si se estuviera perdiendo el control, sufriendo un ataque cardíaco o incluso percibiendo que se está a punto de morirse. El presidente Javier Milei dijo que había cero pánico en relación a los problemas económicos que se generaron por los aumentos de dólares paralelos. Ernesto Tenenbaum, quien además de ser periodista político es psicólogo, escribió una columna al respecto. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que nos lea un fragmento donde casualmente se refiere al pánico. El presidente de la Nación, Javier Milei, explicó ayer que en los próximos meses la Argentina va a tener problemas para juntar reservas, pero aclaró, cero pánico. Cualquiera que haya vivido la historia económica argentina sabe que este tipo de reacción suele generar más angustia. Cuando un presidente o ministro argentino dice que el que apuesta al dólar pierde, probablemente suba el dólar. Cuando otro dice el que puso dólares recibirá dólares, seguramente ocurra lo contrario. El segundo elemento preocupante en el marco de la afirmación sobre el cero pánico, Milei dijo eso desde los Estados Unidos, un día sábado, mientras su ministro Luis Caputo anunciaba un paquete de medidas históricas para dejar de emitir pesos y vender reservas. Más allá de la lógica de esas medidas, que generaron ayer polémicas muy duras entre distintos economistas, lo cierto es que fueron anunciadas en una conferencia de prensa improvisada, un sábado a la tarde, al final de una semana muy mala en los mercados financieros. ¿No había chances de esperar hasta el lunes? ¿No había tiempo para volver a la Argentina para presentar todo con serenidad? Si no lo había, si había tanta urgencia, ¿eso quiere decir que hay pánico o que no hay pánico o que hay qué nivel de pánico de 0 a 10? El presidente de la Nación, Javier Milei, explicó ayer que en los próximos meses la Argentina va a tener problemas para juntar reservas, pero aclaró cero pánico. Cualquiera que haya vivido la historia económica de la Argentina sabe que ese tipo de negación suele generar más angustia. Cuando un presidente o un ministro argentino dice el que apuesta al dólar, probablemente el dólar sube. Esto es lo que decía casualmente nuestro colega Ernesto Tenenbaum. El segundo elemento preocupante es en el marco de la afirmación sobre el cero pánico. Milei dijo esto desde Estados Unidos un día sábado, mientras Luis Caputo anunciaba un paquete de medidas históricas para dejar de emitir pesos y vender reservas. Más allá de la lógica de estas medidas que generaron ayer polémica, fue una semana de muy malos resultados financieros. Todo esto es lo que decía nuestro colega Ernesto Tenenbaum, y vale preguntarse ¿por qué 2 semanas seguidas con anuncios macroeconómicos importantes? Primero la conferencia de prensa el viernes anterior al previo de Luis Caputo y el presidente del Banco Central Bausili, y luego el sábado una especie de conferencia de prensa a dúo, porque habló por una radio el presidente Milei y por otro el ministro Caputo. La psicoanalista Liliana Sapiro explica en este video que compartimos que según Freud observa por primera vez en los ejércitos el resultado del pánico. El primer efecto y el síntoma es que la pérdida de confianza se generaliza. Pasemos al fragmento que lo explica. En Freud, en lo que él llamaba la histeria de angustia, ubicamos la manifestación de lo que hoy llamamos crisis de pánico. Freud retoma esta cuestión cuando él habla de la histeria de angustia, cuando habla de los síntomas, de la sintomatología de la histeria de angustia, lo que aparece es toda la sintomatología que hoy damos, que se da desde la psiquiatría a las crisis de pánico. Freud retoma esta cuestión en el texto Psicología de las masas y análisis del yo, planteando efectivamente que en el momento
en que, retomando este tema de los militares, cuando analiza las masas, entre ellas el ejército, plantea que en el momento en que los soldados dejan de confiar en sus superiores, cunde el pánico. Porque nos aclara e ilumina Freud, se rompen los lazos libidinales entre los miembros del ejército y cada uno cuida ya solo de sí mismo. Se rompen los lazos entre los miembros de esa masa, como con la de los miembros con cada uno de sus jefes. Exactamente, en el momento que se rompen los lazos de un grupo, cada uno sale para cualquier lado. En lugar del efecto cardumen se produce el efecto de explosión hacia afuera y cada uno sale corriendo hacia un lugar diferente y generalmente se chocan y terminan destruyéndose por su propia fricción. Vamos ahora a compartir algunos fragmentos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, explicando las medidas en la conferencia de prensa. Escuchémoslo. Estamos acá porque estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión, no voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares. Bueno, lo que acaban de escuchar era la génesis del problema, era la célebre conferencia de prensa del viernes 28 de junio, que nadie entendió nada y que al no entender generó expectativas negativas y suposición de que había algo oculto. Vamos ahora a compartir la explicación del propio presidente Milei. Vamos a esterilizar los pesos colocando dólares en el mercado, es decir, una semana después de que se había hecho aquella conferencia de prensa. Estamos hablando de lo que dijo el presidente Milei este sábado. El día miércoles estaríamos cerrando el tema de los puts. Y una de las cosas que nos pareció para directamente avanzar con mayor celeridad fue cerrar también el grifo de la emisión de compra de dólares. O sea, porque usted podía emitir por déficit fiscal, lo cerramos. Por cuestiones de índole financiera, que era la emisión endógena de los pasivos remunerados, lo cerramos. Digamos, estamos cerrando el tema de los puts, entonces el único grifo que queda para inyectar pesos es la compra de dólares. Bueno, pasar de exceso de oferta cero a emisión cero implica cortar también la emisión por compra de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros por regulaciones del mercado cambiario en el MULC tenemos que comprar, entonces, ¿qué pasa? Compramos dólares e inyectamos pesos. Sí. Y lo que vamos a hacer es esterilizar esos pesos colocando dólares en el mercado. Y de esa manera, digamos, nos aseguramos que la cantidad de dinero quede constante. Bueno, Sigmund Freud explicaba que el pánico no es producto de la reacción frente a un peligro objetivo, sino que pone al individuo en presencia de una amenaza que podríamos calificar de originaria, algo que está grabado en la mente de la persona. Tal vez la razón de por qué Buenos Aires es una de las capitales mundiales del psicoanálisis tenga que ver con cuánto resuenan las teorías freudianas en varios aspectos de nuestra realidad, es decir, cuánto pánico acumulado tenemos. El pánico frente a los descalabros cambiarios ya es parte constitutiva prácticamente de la estructura de nuestro consciente colectivo, por así decirlo. Tenemos planteó en su columna, con mucha razón, que frente a problemas económicos las palabras de los presidentes se han confirmado en su contrario. Es decir, ha sucedido exactamente lo opuesto a los discursos tranquilizadores que han hecho frente a la sociedad. Tal es así que es lindo traer las buenas noticias de la Rúa, que fue un trágico preludio del fin de su gobierno, en solo un episodio de extensa serie de discursos tranquilizadores que precedieron a las tormentas económicas. Vamos a repasar nuestra historia reciente en este tipo de sucesos. Vamos a remontarnos primero a 1959, presidencia entonces de Arturo Frondizi. Escuchemos entonces al ministro de Economía, el célebre Álvaro Alzogaray, diciendo: hay que pasar el invierno.
Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, estos sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si no hubiera mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante. Avanzamos ahora hasta 1981, gobierno militar entonces de Roberto Eduardo Viola, que era presidente. Lorenzo Sigó era su ministro de Economía, es autor de las célebres frases "el que apuesta al dólar pierde". Escuchemos el fragmento de ese discurso, año 1981. Se ha ido produciendo en el tiempo, se ha ido generando en el tiempo una tendencia desequilibrante en materia de sector externo. De un cuadro crítico heredado allá en abril de 1976 al floreciente cuadro que reflejaba la economía argentina en esa materia en 1978, como consecuencia del mecanismo cambiario utilizado como instrumento antiinflacionario, esa bonanza se fue crecientemente desvirtuando. Nuestras reservas, que en 1979 registraron 10.400 millones de dólares, habían descendido a 7.000 millones de dólares a fines del año pasado. ¿Por qué se ha producido este cambio en materia de sector externo? Porque el tipo de cambio estaba sobrevaluado, porque la Argentina estaba desalentando la corriente de exportaciones, por un lado, alentando en exceso la corriente de importaciones, facilitando el turismo de los argentinos en niveles excesivos en el exterior y desalentando el turismo de los extranjeros en la Argentina. Se fue así produciendo una reversión significativa, a punto tal que esto es lo que explica la necesidad de intervenir en la materia. Hay otro ejemplo clásico que se coloca siempre, que sería que uno se suba a un avión y el comandante, por los parlantes, le dijeran: quédense tranquilo que nuestros aviones no se caen. El solo hecho de preguntarse, ¿pero se pueden caer?, ya genera una sensación de temor. Tal vez Argentina sea uno de los países más excepcionales en relación a la cantidad de frases que quedan en la memoria colectiva, que fueron desmentidas por los hechos. Desde este punto de vista, la siguiente es una más de las recordadas, quizás porque es más cercana en el tiempo. Escuchemos el famoso discurso de Duhalde, el 1 de enero del 2012: el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. El macrismo fue productor de frases memorables como los brotes verdes, el segundo semestre, la luz al final del túnel. Son uno de los ejemplos de esas frases que pretendían ser tranquilizadoras, que luego terminaron siendo desmentidas por la realidad. Ahora vamos a compartir una de la campaña del expresidente Mauricio Macri en el año 2014, diciendo: lo más fácil es eliminar la inflación y el cepo. ¿Cómo recuperás el valor de la moneda? Con un programa antiinflacionario. Al final del segundo año estamos en un dígito. Estate seguro, esto es lo más fácil. Lo más fácil que tenemos por resolver es la inflación y el cepo. Lo más difícil es volver a mejorar y lograr tener la mejor educación pública de Latinoamérica. Eso va a llevar una década. Bueno, probablemente de escuchar tantos años de frases tranquilizadoras de los presidentes que terminaron en desastres económicos, la sociedad argentina esté curada de encanto, por decirlo de alguna manera, frente al cero pánico de Javier Milei. Existen posibilidades de que pueda reaccionar de manera opuesta a lo esperado por el presidente.
El ex asesor de Milei, Chicago Boy, Carlos Rodríguez, hizo un tuit en relación a los riesgos que se corren tras el anuncio del gobierno. Según Rodríguez, estas medidas pueden generar que se utilicen los ahorros para satisfacer la voracidad del mercado financiero. Le vamos a pedir a nuestra locutora, Camila Ansaldo, que nos lea el tuit del economista Carlos Rodríguez. Supongamos que el dólar de equilibrio de libre mercado está más cerca de 1.500 que de 1.000 pesos. Yo creo eso. Esta gente se va a patinar los depósitos de encajes de la gente para regalar dólares baratos en un mercado de contado con liquidación intervenido. Los 3 mercados libres para el dólar están bien arriba de los 1.400 pesos y el dólar BTC también. El gobierno se va a gastar los depósitos de la gente para satisfacer un capricho del Nobel. A lo mejor lo consigue por unos días y algunos compradores se enriquecen a costa de muchos. Esto no es economía de mercado, ni siquiera es mercado. Bueno, esto es lo que nos decía el análisis de Rodríguez, si el país va a pasar por una crisis cambiaria o una crisis bancaria, y la incertidumbre se sumaría al pánico. Pánico es a veces lo más obvio de un síntoma. Estados Unidos vivió la irrupción como forma de violencia política. Este mismo fin de semana, lamentablemente durante el fin de semana hubo un atentado contra el expresidente y actual candidato del Partido Republicano, con grandes chances de ganar la llegada a la Casa Blanca, Donald Trump. Fue durante su acto de campaña. Vamos a compartir ahora una crónica de lo sucedido. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Bueno, en líneas generales supongo que la gran mayoría de nuestra audiencia ya ha visto estas imágenes en las que se sienten primero 3 disparos, luego 5 disparos. En el momento que Donald Trump hablaba, uno de los disparos mató a una persona del público. Al candidato y expresidente le hirió la oreja y los custodios de Donald Trump se tiraron sobre él, clásico que sucede siempre de estos casos de atentados en Estados Unidos. Ahora vamos a compartir un fragmento del discurso del actual presidente Joe Biden, contrincante de Trump en la actual presidencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que todos tendrían que condenar el tiroteo del sábado en un mitin en Pensilvania de su rival republicano en las elecciones de noviembre, Donald Trump, quien resultó herido. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo, es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto. El demócrata Biden dijo que quiere hablar con Trump tras el tiroteo y en un comunicado se dijo agradecido de oír que su oponente se encuentra a salvo y agregó que estaba orando por él y su familia, así como por todos los que estaban en el mitin. Y ahora vamos a pedirle nuevamente a nuestro locutor Elian López Caucero que nos lea en esta ocasión un tuit del presidente Milei en respuesta al intento de asesinato contra Donald Trump. Todo mi apoyo y solidaridad al presidente y candidato Donald Trump, víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática. Bueno, sí, con las medidas económicas del sábado tuvimos al Milei pragmático. Aquí estamos frente al presidente ideologizado. No hay ninguna prueba de que la izquierda, como él dice, esté detrás del atentado. Estas acusaciones tienden a traer más enfrentamientos y más violencia. El pánico, como la violencia, tienen en común dominador que aparecen en la ausencia de la palabra. El psicoanálisis a los ataques de pánico los llamó a principios del siglo XX, ataques de angustia, y provenían de grandes montos de angustia y de temor que no tenían representación simbólica, es decir, que no tenían palabras. La represión quita las imágenes y las palabras con las que está asociada la angustia y el miedo,
y el monto de energía brota en estos ataques sin representación. Hay una suerte de miedo al miedo, de angustia frente a la angustia, y en este contexto lo mejor es llenar de palabras lo que puede explicarse objetivamente y lo que nos pasa como sociedad. De igual manera, el debate democrático y la solución de los problemas con diálogo e incluso con lucha política es la forma de evitar todo tipo de violencia. Y cuanto más entendamos lo que nos pasa como sociedad frente a las crisis económicas, a los complejos procesos políticos que estamos pasando, menos lugar al pánico y a la violencia vamos a dejar. Vamos a colocar ahora el momento en que el presidente Milei hace este lapsus freudiano y dice cero pánico. Vamos a ponerlo en relativo. Si yo tomara el dólar, por ejemplo, que tenía Batakis antes de que asumiera Massa, y lo traigo a hoy, da 3.000. Sí. Por lo tanto, o sea, en primer lugar, nada de pánico, cero pánico. Cero pánico. Nos despedimos ahora entonces con la canción con la que abrimos, The Panic Show de La Renga, interpretada por el propio Javier Milei.